invitarles, hermanos y amigos, a considerar hoy, seguir considerando la epístola de Pablo a Timoteo, la primera carta a Timoteo. Ahí vamos a estar. Y en virtud de lo que estamos viendo, o hasta dónde llegamos, digamos, sacamos una serie de estudios pequeña, pero vamos a estar tal vez 3 o 4 sermones hablando de esta serie que he titulado Haciendo tesoros en el cielo. Haciendo tesoros en el cielo. La semana pasada hemos visto que necesitamos como creyentes tener un corazón bien enfocado, no en lo terrenal, sino en lo eterno, ¿ya? Y hoy veremos, en virtud también del texto que nos toca hoy, el poder del contentamiento. El poder del contentamiento. Yo quiero invitarle al capítulo número 6 de Primera a Timoteo. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, quiero implorarte, Señor, por el bien de tu iglesia amada, que me ayudes, Señor, a predicar guiado por el Espíritu Santo. Más allá de mi incapacidad, Señor, y de mis limitaciones como ser humano, ayúdame, Señor, a predicar tu palabra como debe ser, y ayúdame, Señor, a que tu palabra pase primero por mi corazón también, y que a todos nosotros como la iglesia de Cristo nos ayudes a alinearnos con tu voluntad para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí tenemos a ciertos hombres que estaban enseñando otras cosas, no el Evangelio, y Pablo delata la motivación que hay detrás de su actuar. A ellos les encantaba discutir de cosas irrelevantes. Había esta especie de intelectualismo que mientras más sé, mejor. Entonces, esta postura intelectual o pseudo-intelectual que pareciera interesante, pero es vacía espiritualmente. Entonces les gustaba a estas personas discutir de cosas irrelevantes. ¿Qué producían con ello? Disputas, necias, peleas, envidia, todo lo malo. ¿Ya? Pero no solamente estos falsos maestros tenían como particularidad esa falsa aspiración a entender, sino que también tenían un marcado amor al dinero. Y comprendían la piedad como una posibilidad de ganar dinero, una fuente de ganancia. Esto obviamente son las semillas, y no solamente las semillas, sino que las muestras en el Antiguo Testamento fue igual también en muchos aspectos, en algunos casos, de cómo muchas veces para la gente que realmente no conoce a Cristo, la religión puede llegar a ser un modelo de negocio y de prosperidad. Y es ahí donde hablamos la semana pasada, ¿cierto? Eso es porque estas personas tenían enfocado su corazón en lo terrenal. La gloria de ellos estaba en la tierra, no en el cielo. Entonces, la demanda de Dios para nosotros es que nos enfoquemos en lo celestial, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén, porque ahí está nuestro Rey sentado a la diestra de Dios. Amén. Hoy vamos a ver la segunda parte
Porque si bien es cierto, Pablo les dice, claro, la piedad ellos la toman como fuente de ganancia, pero ahora retoma eso, Pablo dice, claro, sí, la piedad verdaderamente es una fuente de ganancia, pero espiritual. O sea, tú y yo podemos ser beneficiados por la vida piadosa. Y es eso lo que va a tratar en estos versículos del 6 al 8. El poder del contentamiento vamos a ver hoy día. Vamos a ver 4 puntos en este tema. Vamos a ver la vida piadosa, que la vida piadosa tiene una gran ganancia. Verdaderamente la vida piadosa tiene una gran ganancia. Segundo, vamos a entender cómo podemos obtener esa ganancia que tiene la piedad. Tercero, vamos a ver cómo el contentamiento va moldeando la visión que nosotros tenemos hacia el mundo, de la vida. Y cuarto, vamos a entender que el contentamiento es el que nos ayuda a vivir enfocados en lo eterno. ¿Ya? Hermanos y amigos, el descontento ha sido desde la caída de la humanidad en el pecado una de las actitudes humanas más características. Nadie está satisfecho con nada. Todo el mundo a través de toda la historia, en todo lugar, no está plenamente satisfecho. Todos nosotros vivimos esa insatisfacción. A diario. A diario. Se manifiesta desde niño, ¿cierto? Cuando somos adolescentes se exacerban esas cosas, ¿cierto? No nos gusta porque los crespos quieren ser lisos, los lisos quieren ser crespos, los flacos quieren tener un poco más de músculo, los gordos quieren ser un poco más flacos. Nadie está satisfecho con nada. Los pobres quieren ser ricos, los ricos quieren ser más ricos. Nadie está satisfecho. Vivimos en una sociedad caída, insatisfecha. Y hermanos, cada vez que se han levantado grandes movimientos políticos, sociales, que aspiran a resolver el problema del hombre, siempre han terminado su momento de gloria con una sociedad descontenta. ¿Por qué cayó el muro de Berlín? Porque la sociedad alemana estaba descontenta. ¿Por qué cayó la gran Unión Soviética? Porque la sociedad estaba descontenta. ¿Por qué hubieron los grandes problemas en octubre del 2018, creo que fue? El alzamiento social, ¿por qué? Porque la gente está descontenta. Todo el mundo vive insatisfecho. Adán y Eva decidieron aceptar la proposición de Satanás, aunque eso implicara violar el pacto y aunque eso implicara violar la santa ley de Dios. ¿Y por qué estuvieron dispuestos a tanto? Porque en ese momento dejaron de sentir contentamiento con lo que Dios les dio. Ellos percibieron que no estaban absolutamente completos con lo que Dios les dio. Quisieron algo más, anhelaron algo más. No, si comes de esto serán como dioses. ¡Wow! Eso es lo que me falta. Y comieron. Gran parte de las decisiones que tú y yo tomamos, muchas veces equivocadas, han sido motivadas por la falta de contentamiento en Dios. Hoy en día el asunto no ha cambiado mucho, más bien se ha potenciado. Vivimos en medio de una sociedad que nos bombardea obsesivamente con propuestas de diferentes tipos, todas ellas dirigidas a la supuesta satisfacción de todas nuestras necesidades. El problema es que ellos han llegado a tener tal poder e influencia sobre nosotros que simplemente hoy las personas en general, e incluso los cristianos, jamás están satisfechos. Nadie vive contento. A todos nos falta algo. Si yo tuviera, si yo me casara, terminaría la próxima. Si yo tuviera una casa propia, si yo tuviera 2 casas, si yo tuviera un auto, si yo tuviera esto, si yo tuviera un mejor sueldo, si yo tuviera... Y vivimos insatisfechos, descontentos. Entonces, hermanos míos, la ansiedad, el temor, la ira, las deudas, la delincuencia, los vicios, la inmoralidad, el suicidio, todo esto son los síntomas y el resultado de una sociedad insatisfecha. Nadie está contento. ¿Por qué hay tanta delincuencia? Porque los delincuentes no están contentos con lo que tienen, quieren más.
¿Por qué se ven tanta corrupción en la política? Porque estos fulanos están descontentos con lo que reciben, quieren más. Las sociedades se echan a perder por el pecado del ser humano. Y en la naturaleza del ser humano está la insatisfacción. El problema es que esto nos contagia a nosotros los cristianos también. Y vivimos tan descontentos como los mundanos, tan descontentos como los que no conocen a Cristo. Sabemos versículos, conocemos la teología, comprendemos la doctrina. Decimos que Dios es soberano, pero vivimos atemorizados. Decimos que Dios tiene el control, pero cada día queremos controlar todo. Ahora, si usted y yo sufrimos de eso, no os extrañe, los cristianos estamos en peligro de sufrir eso. Los creyentes, a pesar de tener un Dios que según Cristo sabe de qué cosa tenemos necesidad, aún los cristianos estamos expuestos a sufrir este destructivo sistema de vida. Un gran ejemplo en la Biblia es Asaf. ¿Se recuerda Asaf, el salmista? Él decía, ciertamente Dios es bueno para con Israel. Es bueno que empieza así el salmo. Dice, Dios es bueno, sí, definitivamente Dios es bueno. Pero respecto de mí, dice él, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi se resbalaron mis pasos. La razón por la cual él decayó espiritualmente y se le fue toda esperanza, porque tuve envidia de los arrogantes, porque vi la prosperidad de ellos. ¿Sabe lo que comenzó a sentir Asaf? Insatisfacción. Dejó de estar contento. Dejó de ver a Dios como su bien más preciado. Dejó de ver a Dios como su tesoro más grande. Y hermano mío, ese es el gran problema que tú y yo sufrimos o estamos en peligro de sufrir cada día. De hecho, gran parte de tus angustias, de tu ansiedad, de tus temores, tiene que ver con esto. Que has abandonado la convicción de que Dios es todo para ti. Asaf decía, ellos no tienen dolores, no se frustran, ganan lo que quieren, hacen lo que quieren, viven como quieren y prosperan. ¡Qué injusticia! ¿Le ha salido eso por los labios? ¡Qué injusto! Ese que no está ni ahí con el Señor le va bien y mire yo que he tratado de ser fiel. ¡Qué injusto! Porque somos paladines de la justicia nosotros. ¿Ya? Nosotros definimos lo que es justo y no es justo. Yo ya conversaba con mi hermano y decía, vamos al libro de Job, pues, veamos cómo es Dios. ¿Es injusto o justo según tu parecer? A ver, le quitó todo lo que tenía. Es que debió haber hecho algo feo, ¿no? Dice que era justo y recto delante de Dios. ¿Y qué dice nuestro paladín que todos llevamos dentro? Es injusto, Dios. Eso no se lo merecía. Entonces nosotros nos ponemos sobre Dios a definir lo que es justo y no es justo. A Asaf le pasó esto. Cuando pensaba, dice, traté de comprender todo esto, dice, pero fue difícil para mí. El Salmo 73 estoy leyendo. ¿Hasta qué? Dice Asaf, hasta que llegó un día. Cambió el chip. ¿Y cuándo cambió su razonamiento? Dice, hasta que entré en el santuario de Dios, ahí, con Dios resolví mi problema. Encontré a Dios y me di cuenta todo lo que yo tengo. ¿Eso dijo? No. Ahí comprendí cuál va a ser el fin de ello. Ahí comprendí, dijo Asaf, que ellos no están bien. Yo estoy bien. Que ellos no son ricos, son pobres. Que ellos no tienen todo, no tienen nada. Comprendí. Entonces, cuando él llegó a cambiar la cosmovisión de su vida, cuando encontró en Dios su respuesta, no en su razonamiento, estoy injusto. No. Él llegó al santuario y lo primero que comprendió es dónde iban a ir a parar todos esos ricachones que en todo les va bien y hacen lo que quieren. Lo interesante que aquí cuando Asaf comprende el asunto,
lo comprende volcando su corazón con misericordia hacia ellos. Ya no son los pelafustanes, los fulanos que hoy hacen lo que quieren, hoy ojalá que te vaya mal. La envidia es así. La envidia es diferente a la codicia. La codicia es cuando tú quieres tener más de lo que tienes. La envidia es cuando tú te corroe el alma porque otro tiene lo que tú quieres tener, pero tú lo asocias con ese deseo de ojalá que lo pierda. Entonces ves a una persona que le va bien en su trabajo, ese debe ser chupamedias, le decimos acá. Lamebota, debe ser. O cuando alguien tiene una casa bonita en el barrio, debe ser narcotraficante. Entonces todos tenemos esa, ojalá que la pierda, ojalá que lo lleven preso, ojalá. La envidia nos mueve a eso, a querer que otros no tengan lo que yo sí quiero tener. Pero cuando tú te vuelcas a Dios y comprendes desde la mirada de Dios la realidad de ellos, puede pasarte lo que le pasó a Asaf. Dice, wow, ellos necesitan de Cristo. Ellos necesitan de Cristo. Ahora, ¿qué terminó diciendo Asaf? Dice, mi carne y mi corazón. Bueno, dice, ¿a quién tengo yo los cielos sino a ti, Señor? Ahora, ¿qué era lo más valioso? ¿Lo que tenían los otros que tenían lo que él no tenía? Ahora él dice, mira los cielos y dice, Señor, yo no tengo otra cosa aparte de ti, fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción, mi herencia para siempre. ¿Cómo comienza el Salmo, Asaf? Dios es bueno, pero yo, wow, tambaleó mi vida cuando me di cuenta de que yo no tenía nada en comparación con lo que otros tenían. Descontento. Pero ¿cuándo cambió su corazón? Cuando entendió que si tiene a Dios, tiene todo. Y que no tiene a Dios, no tiene nada. Entonces encontró el tesoro de su vida. Hermanos, vuelvo a repetir, nuestra vida cristiana diariamente está siendo bombardeada por esta sociedad comercial donde incluso nos inventan necesidades para vivir insatisfechos. Y ahora, si usted hace un estudio personal, hay muchas cosas de las cuales hoy usted no puede prescindir, aunque hace 30 años atrás ni siquiera soñaba con tenerlas. Pero hemos inventado a veces dioses que nos soportan nuestra vida, ídolos. Hermanos, no debemos olvidarnos que la vida piadosa es la voluntad de Dios para nosotros. Y dice Pablo aquí en este texto que hemos leído, gran ganancia es la piedad. La piedad, hermanos míos, tiene mucha ganancia. Vale la pena ser piadoso. Vale la pena vivir para Cristo. Hay mucha ganancia. Aquí la palabra ganancia tiene que ver con utilidad. ¿Ya? Los que son negociantes aquí saben cuán importante es tener buena utilidad, ¿cierto? Porque cuando hay buena utilidad estamos prosperando, hay avance en el negocio. Pero cuando las cosas no van bien, lo que menos queremos es que haya menos utilidad. Bueno, Pablo dice, la piedad tiene gran ganancia. O sea, hay mucha riqueza ahí escondida en la piedad. Por lo tanto, hermanos míos, usted y yo debemos apreciar la piedad. Y hay personas, hay cristianos que no aprecian la piedad, que les da lo mismo vivir para Dios o no. Hay cristianos que se escudan se escudan detrás de su vulnerabilidad humana. No, es que Dios sabe que soy débil. Entonces, como Dios sabe que soy débil, me rindo a mi debilidad. No, si yo no leo la Biblia, pastor, yo no oro, pero Dios me conoce, así como que si Dios me tolera, eso quieren decir.
Si tú tienes ese tipo de pensamiento, no, si Dios, no, si Dios, te quiero decir algo, hermano, tú no conoces a Dios. El Dios que tienes en tu mente es una caricatura del Dios verdadero. Porque el Dios verdadero, muy, muy grande en amor puede ser, pero es celoso con su santidad, por ejemplo. Y como es celoso con su santidad, Él nos estimula a vivir una vida piadosa. En la piedad, hermano mío, es la voluntad de Dios para todos nosotros. Tú no puedes hacerle el quite a una vida piadosa. Es que yo no puedo. Te lo aseguro que no puedes. O sea, dices toda la verdad cuando dices eso. Nadie puede hacer lo que a Dios le agrada hacer. Por eso necesitamos la gracia de Dios todos los días, para poder capacitarnos y hacer lo que Él nos pide hacer. Pero hermano, la vida de piedad, es decir, la vida del creyente dedicada a Dios, es ese creyente que vive para la voluntad, buscando, a pesar de su debilidad, a pesar de sus caídas, a pesar de sus fracasos, a pesar de su realidad terrenal, busca una y otra vez en arrepentimiento, vive arrepentido, porque quiere ser piadoso, porque le molesta fracasar espiritualmente, porque le entristece vivir para el pecado muchas veces. Esa es la vida del creyente. Y esa piedad, hermano mío, es realmente una gran fuente de ganancia. Tú sales ganando si decides vivir piadosamente. Tú sales ganando. ¿Cómo salgo ganando? ¿Y qué me van a decir de mí el trabajo? Se van a burlar, y mis compañeros se van a burlar. Y todos me van a decir, ¿y qué me van a decir? Ah, entonces, ¿dónde están tus valores? O sea, tu Dios es tu trabajo, tus compañeros. Más que tu trabajo, tu Dios es el reconocimiento que te dan los demás. Ve a Cristo, buscó reconocimiento, recibió reconocimiento. La semana pasada vimos un episodio, ¿cierto? Esas miles de personas lo querían tomar para hacerlo rey. ¿Y sabe qué hizo él? Se fue. Y luego dice este mismo texto, y varios se fueron. Y él se dirige a sus discípulos y dice, ¿quieren irse ustedes también? ¿Está buscando popularidad, Señor, o qué? Ninguno de nosotros haría eso en la iglesia. ¿Quieren irse? Váyanse. Déjenme solo aquí. No, queremos que la gente venga, queremos crecer como iglesia. Pero Cristo no es movido por intereses humanos, como nosotros lo somos. Y como estamos siendo tan movidos por intereses humanos, vivimos descontentos, insatisfechos. La piedad es de gran ganancia, pero su ganancia, hermanos míos, la utilidad que hay ahí, el capital que hay ahí en la piedad, tiene que ver no con lo que el mundo valora, sino más bien con los valores de Dios. Por eso es que Cristo dijo, háganse tesoro en el cielo. Fome, ¿por quién? No en la tierra. Ahí sí. Hermanos, el Evangelio de la Prosperidad se consolida alrededor de este principio. Dios nos debe bendecir aquí en la tierra, prosperarnos. Suena lindo. Y usted sabe cómo pica eso, esa carnada, cómo pica en la sociedad. ¿Usted se ha preguntado por qué la del Evangelio de la Prosperidad ha prosperado tanto en Latinoamérica y no en Europa? Porque acá estamos en la sociedad donde estamos todos pobres y codiciamos ser más ricos. Porque todos estamos insatisfechos, queremos ser más sin hacer mucho. Cristo dijo en una oportunidad, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y ante este texto podemos preguntarnos, ¿qué vale más para Cristo? ¿Mi vida? No. ¿Cómo Cristo no valora mi vida? Pucha, déjame ser frío para decirlo. No. O sea, lo más importante para Cristo no soy yo,
Pero Cristo dio su vida por mí, sí, pero ¿por qué lo hizo? Para la gloria del Padre. Yo fui un beneficiario. Yo fui un beneficiario, pero el foco de la redención es la gloria de Dios. Efesios capítulo 1, una y otra vez Pablo dice, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. Cristo me redimió, me aceptó, me adoptó, me salvó, me perdonó, ¿y todo para qué? Para la alabanza de su gloria. Por eso en el Apocalipsis vemos tantos seres echando las coronas ahí. Tú, Señor, mereces toda la gloria. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria. Entonces, hermanos, Cristo dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. Y hermanos, nosotros cuando estamos en una circunstancia de insatisfacción, de falta de contentamiento, intentamos satisfacernos a través de muchas cosas. A través de muchas cosas. Pero hermanos míos, por ejemplo, Eclesiastés lo dice, lo mencionamos ese versículo la vez pasada. Eclesiastés dice, el que ama el dinero nunca se saciará de dinero. Nunca. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué es lo que le interesa a Dios de mí? ¿Que salve mi vida o que la pierda? Mira, este texto dice que la pierda, pero por causa de él, no por causa mía. Dice, lo que Cristo está diciendo, si tú pierdes tu vida por mí y por el Evangelio, la ganaste. Eso es todo. Ahora, si tú tratas de salvar tu pellejo, salvar tu vida a través de tu búsqueda incesante de redentores en este mundo, porque nosotros buscamos redentores en este mundo, alguien que nos redima, ya, mi trabajo, mi redentor. Entonces ahí busco lo que solo Cristo puede dar, ahí lo busco, ahí me sosiega el alma. Estoy bien, no con mi Dios, sino conmigo mismo, con mi trabajo, con la sociedad. Entonces busco dioses, busco mesías en la sociedad, permanentemente salvadores que me libren de mi ansiedad, de mi temor. Quiero salvar mi vida. Vivir para Cristo, servirlo, adorarlo, serle fiel, agradarlo, eso es lo que realmente debe satisfacer el corazón y la vida de todo creyente. Pero muchas veces buscamos dioses, como esta gente, cuya único norte en la iglesia era dinero, dinero, dinero. ¿Cuál es tu motivación para buscar a Dios? Como decíamos la semana pasada, es que te sane, te dé una mejor vida. Yo era borracho, ahora no quiero ser borracho. Sí, Dios hace eso, pero el Evangelio no es una terapia, hermano. El Evangelio es una transformación del corazón. Tú te conviertes en un esclavo de Cristo. Ahora, a esa esclavitud Dios le llama a ser verdaderamente libre. Entonces, la piedad, hermanos míos, es algo que Dios nos invita a buscar. Tú y yo debemos buscar la piedad, la vida piadosa. Buscamos de todo en el día, menos piedad en nuestra intimidad, en nuestros pensamientos. Y eso va mucho más allá de lo meramente estético. Está bien leer la Biblia y orar, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Hay una búsqueda de una vida piadosa o lo hago para no sentirme culpable yo mismo? Pablo dice ahí a Timoteo también en el capítulo 4, nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate, ejercítate para la piedad. La palabra que ocupa ahí es hacer gimnasia. Algunos no nos gusta mucho hacer gimnasia, ¿cierto? O no tenemos la oportunidad o no nos gusta. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, hace gimnasia. ¿Pero qué tipo de gimnasia? La piedad. Ejercítate para la piedad. Y ahí es donde saca colación lo otro. El ejercicio físico aprovecha de poco. O sea, tiene sus beneficios, claro, sí tiene sus beneficios. Pero comparado con el ejercicio de la piedad, el ejercicio físico aprovecha algo. La piedad dice, para todo aprovecha.
y tiene ganancia en esta vida y en la venidera. Imagínense. Pero tal como somos flojos para hacer ejercicios físicos, somos flojos para hacer ejercicios espirituales. ¿Qué nos impide ejercitar la piedad? Los dioses dentro de nuestro corazón. Hay un Dios que se llama comodidad, otro Dios la flojera, la pereza, son todos pecados. Estamos en una sociedad donde todo está envasado y express. Quisiéramos que la vida cristiana fuera así, ¿ya? Que un par de videos de YouTube me dejaran, pero paradito espiritualmente y potente, así. No, hermano. Judas estuvo 3 años en la misma escuela que los otros 11 y no la aprovechó. ¿Por qué no? Porque era un individuo que no buscaba la piedad, no le interesaba. La piedad es una actitud y una respuesta correcta hacia el verdadero creador, que es Dios. Una preocupación del corazón con verdades sagradas y santas. Cuando tu corazón está preocupado, cuando tú ya van 1 o 2 días que no lees la Biblia y las alarmas dentro de tu corazón, así, no puedo seguir así, no. La búsqueda de la piedad es algo que tú y yo tenemos que hoy día tener conciencia de que es algo que requiere lucha. Porque hoy día estamos en una época en la historia de la humanidad donde hay una cantidad de distractores. Es donde, por ejemplo, estás leyendo la Biblia en el celular y te llega un mensaje y te vas al WhatsApp y chao Biblia. Después vuelve, pero ya se te fue. Entonces tenemos una incapacidad de concentrarnos en Dios terrible. Y por eso es que nosotros vivimos permanentemente sin contentamiento. Porque vivimos es como cuando usted vive, Salmo 42, si usted viviera todo un día sin tomar agua. Y llega la noche y se acuesta sin tomar agua. Y al otro día amanece seco. ¿Qué me pasó? No tomó agua. Entonces, hermanos míos, la nutrición, la piedad ejercitada es algo vital para nosotros, pero nosotros la descuidamos. Y debido a nuestro descuido es que eso nos pasa la cuenta viviendo una vida de descontento. La piedad es una actitud que Dios fomenta en su palabra. Yo debo ejercitarme en la piedad, dice Pablo. Yo no debo inventar piedad en mi vida, ¿no? Dios, dice la Biblia, 2 Pedro capítulo 1, que Dios me ha dado en Cristo todo lo que corresponde a la vida y a la piedad. Todo ya Dios me lo dio. Entonces, ¿qué hace? Pues nada. Es como esperando a Dios que haga algo. Es como si la otra vez di este ejemplo, es como si usted fuera, yo, pastor, le hago este cuartito, esta bodeguita, y yo ya, excelente. Digo, mire, ahí está, ahí le dejé la madera, le dejé los tornillos, le dejé el pañol repleto de herramientas, no le va a faltar nada, ahí hasta comida, todo. Vuelvo al tercer día y está ahí usted. Y ahí la bodega, no es que, no sé cómo hacerla, parece que me faltan tornillos, ¿cómo y eso? No, es que me falta madera. Bueno, ¿y la madera? Es que no sabía que... Así vivimos la vida espiritual. Dios te ha dado todo y estás ahí año a año desperdiciando todo lo que Dios te da. Porque estás distraído en las cosas del mundo. Resultado, vives descontento. Vivo descontento. Entonces, hermanos míos, Dios nos ha dado la posibilidad de vivir piadosamente. Pero que es difícil, pues, pastor. Claro que es difícil. De hecho, ahí Pablo lo dice, ¿cierto? El que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución.
Wow, no es fácil. O sea, hay buena ganancia, pero no es fácil. No es fácil. Y todos nosotros soñamos con tener el negocio donde hagamos lo menos posible y ganemos lo más posible. En lo espiritual también hacemos lo mismo. Menos esfuerzo, más ganancia. No existe eso. Hay gran ganancia en la piedad, pero trae persecución, trae problemas. Cómo obtener la ganancia que tiene la vida piadosa, cómo sacarle el jugo a la vida piadosa, cómo entrar en una dinámica de vida piadosa sin sentirme que estoy viviendo una religiosidad vacía nomás. ¿Cómo sacarle el jugo? Bueno, ahí dice, la piedad verdaderamente es gran ganancia, pero cuando va acompañada de contentamiento. La piedad se traduce siempre en ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Pero si tú te esfuerzas por ser piadoso, pero no estás contento, frustración. Ya Pablo había dicho a Timoteo que debía ejercitarse en la piedad, hacer gimnasia, ¿cierto?, espiritual. Es decir, el apóstol pretende que Timoteo comprenda que la piedad no es algo que surge espontáneamente. Él debe trabajar por eso. Tú y yo debemos trabajar por la vida piadosa. No es algo espontáneo. No es como 3 cucharadas, lo revuelvo y listo. No, la vena es instantánea, pero la piedad no es instantánea. Requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere abnegación, requiere muchas cosas. El problema es que tú y yo no tenemos esas cosas. No estamos dispuestos. Es decir, el apóstol le aclara a Timoteo que no es algo fácil, que no viene de manera mágica en la vida del creyente, sino que Dios nos ha dado en Cristo todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Ahora hay que desarrollarla. Hay que tomar esas herramientas, hay que tomar esas maderas, hay que tomar el planito que nos dejó el patrón y hacer lo que nos mandó a hacer. Pero es que eso obra, pastor. Sí. ¿No ha visto Efesios capítulo 2, verso 10? Que Dios nos ha llamado para buenas obras que Él ha preparado de antemano. Ahí están todas las obras que Dios nos preparó. Vamos, hagámoslas. Aquí es donde toma relevancia lo que Pablo dice respecto a la ganancia que se deriva de la piedad. Surge cuando es acompañada de contentamiento. Hermano, no saco nada con esforzarme por ser piadoso si no vivo con contentamiento. No produce nada eso. Es pura frustración. Tú quieres ser piadoso, pero nunca vives contento con lo que Dios te da o con lo que Dios no resulta nada eso. Va a terminar puros ciclos de frustración. Pero si acompañas la piedad con contentamiento, gran ganancia. Entonces, ¿a qué le vas a apuntar ahora? Al contentamiento. ¿Y se puede dar eso? Claro, incluso la salvación. Hebreos, hablando de la salvación de los judíos, dice lo siguiente: porque en verdad a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas, también como a ellos, los judíos. Pero la palabra que ellos escucharon no les aprovechó, porque no iba acompañada por fe. Escuchaban, aprendían, conocían, pero ¿qué les faltaba? La fe. Tenían puro conocimiento, pero sin fe, no sirve de nada. Tengo puro esfuerzo para ser piadoso, pero sin contentamiento, tienes que producir esa mezcla. Tienes que producir esa mezcla. John MacArthur dice al respecto: para el creyente, pues, el contentamiento es más que una simple y noble virtud humana. Contentamiento no es algo que no es algo que surge de tu corazón, porque tu corazón es insatisfecho. El contentamiento se basa en la suficiencia provista por Dios, el Padre y Jesucristo. El amor al dinero lo priva a uno de ese contentamiento, desconociendo así la verdadera ganancia que proporciona la verdadera piedad. El contentamiento, hermano mío, va a moldear la visión que tú tienes sobre la vida. ¿Qué pensaba Asaf? En vano he limpiado mis manos en inocencia. Traducido al lenguaje actual, ¿de qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve ser cristiano si, mire, me va mal en todo?
Entonces Asaf llegó a ver, ¿por qué? Porque en la falta de contentamiento tú te desenfocas. Pero cuando hay contentamiento en tu vida, eso va a moldear la mirada que tienes hacia la vida. Y cuando llegue el tiempo de carencia, tú vas a decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque el nombre de Dios va a ser más importante y más relevante que tu propio bienestar físico. Hermanos, Pablo experimentó esto. Pablo le dice a Timoteo, tú debes entender una cosa, que la piedad acompañada de contentamiento cambia tu visión. Y la visión parte de esto, porque nada hemos traído a este mundo. A veces nosotros tenemos el síndrome del faraón, que creemos que nosotros vamos a llevarnos nuestros tesoros al otro mundo. Los faraones los enterraban con todos sus tesoros. ¿Por qué? Porque ellos tenían pensado que en el otro mundo iban a despertar con todos los tesoros. Y ahí todavía están los tesoros enterrados. Bueno, algunos ya se los sacaron, pero... Entonces, pero nada hemos traído a este mundo. Nada hemos traído a este mundo. Yo no nací con auto. No nací con casa, no nací con esposa. Literalmente nací sin nada. Con el aire que el Señor me dio para vivir. Pero Dios en su misericordia en la vida comenzó a añadir cosas. Todo lo que tú tienes, hermano, es añadidura. Todo lo que tú tienes es de Dios. Tú eres un administrador para Dios. Nada es tuyo. Nada es tuyo. Eso cuando ofrendamos o cuando hacemos algo para el Señor, no diga, esto es para el Señor, esto es para mí. No, todo es del Señor, pero esto lo voy a dar a la obra del Señor para que así administramos. Todo es del Señor. Mía es la tierra y su plenitud, dice el Señor. Tus finanzas son del Señor, tu casa es del Señor. Sí, está bien. Ahí en la Escritura aparece tu nombre, pero tú eres de Cristo. Todo es de Dios. Y eso nos va a dejar contentos. Amén. Pero yo no tengo casa. Gloria al Señor también. Porque tú tienes una herencia en los cielos. Tú no tienes casa aquí. ¿Me entiendes? Pero tienes una preciosa Canaán celestial que te espera. El contentamiento tú lo aprendes, hermano, no nace. Sí, le pedimos, Señor, ayúdame a estar más contento, más satisfecho día a día, Señor, ayúdame. Pero no va a venir así. Yo siempre digo, no es como que va a venir y de pronto cambié. No, algo que se aprende. Pablo lo dijo en Filipenses. Cuando él valora las ofrendas que los filipenses le mandaron, él dice una cosa, yo valoro estas cosas y las aprecio y las recibo, no porque tenga escasez. O sea, para mí estoy contento, decía Pablo, que ustedes me ofrendaron, pero no porque yo esté pasándolas mal, porque yo he aprendido a contentarme. Y eso es lo que tú y yo no terminamos de aprender. Nosotros no hemos aprendido a contentarnos. ¿Y cómo aprendió Pablo? ¿Cuál fue la escuela? Dice, yo en todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién le enseñó a estar contento? Dios. ¿Y cuál fue el método usado por Dios? Yo aprendí, dice Pablo, a vivir en la miseria y a tener todo lo que quiero tener. ¿Entiendes? Yo en todo he sido formado por Dios. El secreto, en el fondo Pablo dice, aprendí el secreto de vivir con necesidades y con abundancia. Usted puede leer el texto, después me los pide si quiere, 1 Corintios 4, 11, 14, 2 Corintios 11, 23 al 28, Pablo describe, a ver, ¿quién ya? ¿Y cuál fue su escuela? Bueno, perseguido, apiedrado, naufragio, casi muerto, hambre, desnudez, persecución, amenaza, la vidita. Esa es la vida de un cristiano.
para que sepa. ¿Sabes lo que el Señor le dijo a Ananías cuando le habló de Pablo? Yo le voy a enseñar cuánto tiene que sufrir. Ojo, este es el Evangelio. Eso de que, mira, el Señor va a resolver todos tus problemas. No, hermano, eso es falso. Dios no es un resolvedor, no es un genio de la lámpara maravillosa que resuelve los problemas del hombre. El hombre no es el foco. El hombre y sus necesidades no es el foco del Evangelio. Nunca se olvide, el Evangelio tiene como foco la gloria de Dios. Entonces Pablo aprende, llegó al punto de decir, tenga poco, tenga mucho, tenga grandes cosas, no tenga nada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo puedo soportarlo en aquel que me da fuerzas. ¿Eres capaz, Pablo, de soportar el casi muerte? Sí. ¿El hambre? Sí. ¿Hoy que eres vigoroso tú, Pablo? No, yo lo tuve que aprender. Yo aprendí esto. Hermano, si estás sufriendo, si sufres y si vas a sufrir, esa es la escuela de Dios. Dios no tiene nada firmado contigo para mantenerte próspero, sano, saludable y sin problemas. Dios no ha firmado ningún contrato de ese tipo. Dios no te debe nada si no lo prometió. Dios nunca te prometió salud. Dios nunca te prometió riquezas. Por lo tanto, si te da salud y riqueza, gracias, Señor, porque es tu misericordia. Así que si no tienes buena salud o si no tienes riqueza, no te resientas con Dios. Él nunca te prometió eso. Pero sí te prometió, no te dejaré ni te desampararé. Yo soy el Dios que te da fuerza. Yo soy el que te sostengo. ¿Cómo puede Dios glorificarse en tu vida levantando tu corazón si no caes primero? ¿Cómo Dios puede mostrar la riqueza de su misericordia levantándote si no te caes primero, si no fracasas, si no pecas? Porque a veces cuando pecamos decimos, oh, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué tengo que ver yo? Es Dios, el ofendido, no yo. El secreto para vivir con abundancia. ¿Por qué necesitas aprender a vivir con abundancia? Bueno, porque el corazón es engañoso, hermano. Y cuando te va bien en la vida, eso puede convertirse en un Dios para ti. Porque el corazón es engañoso y mientras más cosas consigues en esta vida, más cosas piensas que necesitas. Hay un principio en la economía, ¿ya? Cuando usted estudia economía hay un principio que se enseña siempre. A más riquezas, más necesidades. Y eso lo comprobamos todos los días. Entonces, esto todos los días lo comprobamos. No, si cuando no tenemos auto, no, si no, pucha, que el Señor me dé un autito, como sea, no sé, del 1800 que me dé uno. Ya, y nos da uno del 1800 y al año que no, estamos orando por un 2000. Y tenemos el 2000 y no, ya estamos, es que el problema el 2000 es que no es muy, estamos pidiendo por un 2025 ahora. Entonces, más riqueza, más necesidades, nos vamos inventando cosas. Y sufrimos por no tenerlas. Vivimos insatisfechos. Esto tiene que ver con el progreso. Pero a veces el pecado de avaricia está oculto en el corazón de quien tranza su vida con Dios por el progreso. Como decíamos la frase de Spurgeon, ¿cierto? En la semana pasada. El que está sirviendo a Dios por dinero es capaz de servir al diablo por un mejor sueldo. Entonces, Pablo está llamando a ser mediocre y no buscar avanzar en la vida material. No, no está diciendo eso. Está diciendo que muchas veces el Señor quiere enseñarte a vivir sintiéndote satisfecho en Cristo. Y pase lo que pase en la vida, tu fuente de gozo y plenitud es Cristo. Como Asaf, que sufría cuando veía la prosperidad de los demás.
Pero cuando se dio cuenta que esos demás no eran realmente prósperos, sino que iban al infierno mismo, wow, dijo, yo soy el que estoy bien. Yo sí que estoy bien y no lo he valorado. Nada hemos traído a este mundo, hermano. Nada vamos a llevarnos. Cuando yo me muera, hasta las flores que me pongan ahí se van a morir. ¿Entiendes? Y es así, nada vamos a llevar porque Dios va a hacer nuevas todas las cosas, hermano. Dios a la gloria no te puedes llevar tu Smart TV, no te puedes llevar nada. Entonces no lo valores desmedidamente. Sí tienes que cuidarlo, sí tienes que procurar, si tienes para adquirirlo, adquiérelo. Sí, pero no transformes las cosas en dioses. La fuente del contentamiento, ¿cuál es? Dios. Asaf llegó a decir, la conclusión de él, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es la misma conclusión que llegó Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios es todo para ti. El saber que Dios tiene el control hace a los creyentes felices. ¿Tú no crees, no estudias la soberanía de Dios solamente para comprender cómo Dios nos escogió antes de la fundación? No, tú estudias la soberanía de Dios porque quieres comprender que pase lo que pase, Dios es soberano. Que Dios tiene las riendas verdaderamente de las cosas. Sí, hay sucesos que pasan en nuestra vida que no están contemplados en nuestro cronograma, son tristes. Y muchas veces decimos, pucha, ¿será la voluntad de Dios que haya perdido el trabajo? ¿Será la voluntad de Dios que no encuentre trabajo? ¿Será la voluntad de Dios que haya perdido esto, que no tenga esto, que haya perdido mi matrimonio, que no me pueda casar? Cuando empezamos a hacer un escaneo por nuestra vida, lo único que vemos es nuestras pérdidas y carencias. ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no te fijas mejor en lo que sí tienes? Y te aseguro que lo que más debieras valorar en ese escaneo es a Cristo. El contentamiento, hermano, nos ayuda a vivir enfocados en lo eterno. ¿Qué es el contentamiento? Hermano, no es una actitud positiva. El contentamiento no es fatalismo. No, sé que aceptar las cosas como son. Hay que vivir contento. No es fatalismo. Con respecto al sentido de satisfacción, siempre hay extremos. ¿Ya? Cuando nos falta, nos quejamos. Le echamos la culpa a otro. Si mi marido no, si mi esposa, no, que mis papás nunca me dan. Sí, la queja es una alarma de que no hay contentamiento. Esto es una señal del pecado de la codicia. Pero también el otro extremo, cuando yo tengo harto, abundancia, está el orgullo. Nadie tiene lo que yo tengo. Gracias, Señor, porque no soy como los demás, ¿cierto? Ayuno, doy mi diezmo y qué sé yo. Manso currículum. Entonces, hermanos míos, tanto el orgullo como la queja pueden ser una alarma de ídolos. El contentamiento te lleva a vivir una vida de gratitud y adoración. Yo he puesto todo mi esfuerzo, trabajo, he orado, pero Dios tal vez no me quiere dar eso o no quiere, pero gloria al Señor. En gran manera me gocé en el Señor, dice Pablo, que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, yo he aprendido a vivir como sea. ¿Has aprendido a vivir como sea? Y he aprendido a contentarme. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todos y por todo estoy enseñado. Cristo, hermanos míos, es el supremo ejemplo de contentamiento. ¿Qué dirías tú de alguien que muera a los 33 años
sin casarse, sin tener hijos, sin formar una familia, sin emprender ningún negocio lucrativo, sin llegar a conseguir ninguno de aquellos logros que nosotros tanto estimamos y que le dan, según nosotros, el sentido a la vida. ¿Qué dirías de una persona así? Bueno, Cristo murió así. Pobre, tenía tanto por delante. Oiga, y nunca tuvo un negocio, nunca se casó, y vemos puros fracasos, como si todas esas cosas fueran cosas malas, como si el matrimonio fuera lo que realmente llena mi vida. Los hijos, mis hijos son todo para mí, decimos. No, hermano, eso es pecado. Dios es todo para ti. Cristo es todo para ti. Los hijos son prestados. Es algo que debemos administrar para la gloria de Dios, formar sus vidas, guiarlos con el Evangelio, pero no son nuestros y no son el todo para nosotros. No, mi esposo para mí, no, y si un día no está, tu vida queda vacía, no, porque Cristo debe ser todo para ti. Eso realmente llena. Y fue por eso el hombre más desdichado del mundo, Cristo, porque no tuvo esos logros. ¿Sufrió frustración Jesús o amargura? No, él vivió permanentemente en una actitud de contentamiento y satisfacción. Ahora, ¿cuál era el secreto? ¿Qué le satisfacía? Hay un versículo en hebreo que dice, hablando de Cristo, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo me has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy. Yo he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. ¿Sabe el secreto del contentamiento de Cristo? Por favor, no se olvide de esto. Si no agarró nada de lo anterior, no se olvide de esto. El secreto de Cristo es no vivir para sí mismo. Tú vives para ti mismo, perdóneme el chilenismo, pero sonaste. Vas a ser la persona más infeliz e insatisfecha. Pero tú pones a Cristo como el eje de tu vida y tú vas a vivir, experimentar el contentamiento. A los 12 años, él dijo, a los 12 años, hermano, ese niño Jesús dijo, yo necesito estar en los negocios de mi Padre. Hoy día a los 12 años andamos jugando videojuegos. Bueno, Cristo era Cristo, obviamente, no hay comparativa. En su ministerio dijo, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. En lo que ve hacer al Padre, eso hace. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. O sea, Cristo dijo, yo no hago lo que se me antoja, yo vivo para el Padre. Si Él me dice algo que haga, yo lo hago. Y eso, la voluntad del Padre, ese es mi eje conductor. Y en el Antiguo Testamento habla de Cristo diciendo, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Ese joven fracasado de 33 años para muchos, colgando de la cruz como un delincuente, que como Daniel nos recordaba, ¿cierto? Muchos decían, oye, ¿acaso no creían, acaso no te eres hijo de Dios? Bájate de ahí, pues, salva tu vida. No, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero él no era un fracasado, porque dice Isaías que en ese momento cuando estaba dando su vida por nosotros, los pecadores, dice que él vio todo lo que iba a lograr por medio de ese sacrificio. Y esa visión, ese resultado, dice, le dejó satisfecho. Consumado es. Y tú y yo nos atrevemos a vivir insatisfechos, malagradecidos, reclamando, quejándonos, cuando Cristo dio todo por nosotros.
Hemos dicho que la ansiedad, el temor, la ira, las deudas, todos estos pecados son síntomas y resultado de una sociedad insatisfecha. Es probable que estés intentando vivir tú una vida piadosa, pero recuerda que es imposible ver la bendición de una vida piadosa a menos que en tu corazón haya contentamiento. Esfuérzate por aprende a ser una persona contenta, satisfecha. ¿Estás aquí como sufriendo de insatisfacción? ¿Estás aquí con un corazón lleno de descontento? Bueno, Cristo puede llenar verdaderamente cada necesidad de tu vida. Y aquí cito un canto, dice, ven a Cristo y vivirás. Ven a Cristo y Él te dará paz con Dios, vida eterna y perdón. Con su amor Él te recibe, con su amor Él te perdona. Con su amor Él te transforma. Haz de Cristo tu gran Salvador. Dijo Pablo en una oportunidad, nosotros estamos completos en Él. Si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, nada de lo que tienes en este mundo te vas a llevar al cielo. Por lo tanto, el bien más precioso que tienes en esta tierra es Cristo. Vive para Él. Amén. Oremos.